Dejen sus Biblias abiertas ahí, hermanos, en el libro que acabamos de leer en la lectura bíblica, 1 Corintios, capítulo número 10, texto número 1 al texto número 13. En esta mañana quiero hablar acerca de las exhortaciones contra el pecado, una exhortación específica a no pecar. Y en este pasaje que vamos a estar estudiando, nosotros encontramos lo que el apóstol Pablo dice acerca del pueblo de Israel y cómo se nos invita a nosotros, cómo se nos exhorta a que nosotros no hagamos lo mismo. Debemos de tener cuidado, hermanos, cada uno de nosotros que invocamos el nombre del Señor, a no vivir de tal manera que con nuestra boca profesemos decir algo, pero con nuestros hechos neguemos o digamos totalmente lo opuesto. Si el Señor Jesucristo nos salvó y nos redimió y ha hecho de nosotros un pueblo para la honra y gloria de su nombre, su iglesia, y ha transformado nuestras vidas, verdaderamente si eso ha ocurrido, entonces nosotros tenemos que hacer lo que la palabra del Señor nos manda hacer, y una de las cosas más claras es apartarnos del pecado. Este mensaje no es popular en el día de hoy, nunca lo ha sido. La iglesia contemporánea no tiene este mensaje. En muchos púlpitos de Estados Unidos y de todo el mundo no se predica la exhortación contra el pecado. ¿Por qué? Porque no es popular, no es popular. Si se habla en contra del pecado, entonces se tiene que llevar las medidas que la Escritura nos da para la exhortación, para la corrección, para instruir a las personas a apartarse de pecado. Y cuando estas cosas llegan a ocurrir, entonces pues viene el desánimo y empezamos a decir, esta palabra es dura y no nos gusta. Nos gusta en teoría muy bonito lo que dice el texto. Es fácil leerlo. Hay un dicho que dice, el papel aguanta todo. Usted escriba en un papel todo lo que usted quiera. Y en la palabra de Dios está escrito todo lo que está ahí. Y uno lo puede leer. Y leer no duele. Pero cuando se trata de llegar al punto de la obediencia, de practicar lo que la palabra de Dios dice, ahí es donde se empieza a ver el verdadero cristianismo de las personas. Alguna persona ilustró esto de la siguiente manera, dice que los cristianos somos como esas bolsitas de té que venden sin etiqueta y que usted tiene una bolsa llena y que no sabe qué sabor tiene adentro hasta que usted la toma y la mete en el agua caliente y ya que soltó toda su esencia, entonces usted sabe verdaderamente quién es. Y cuando viene la exhortación de la palabra, cuando viene la prueba, cuando vienen esas cosas a nuestras vidas, entonces verdaderamente se sabe quiénes somos nosotros. Y en esta mañana quiero ver 3 cosas que no debemos de ignorar en cuanto a la historia del pueblo de Israel, que han sido escritas para nosotros. 3 cosas que no debemos de ignorar para que podamos resistir al pecado, para que podamos estar firmes agradándole al Señor. La primera se encuentra en el texto número 1 hasta el texto número 4. Texto número 1 al texto número 4. La primera es, no ignoremos la gracia y la providencia de Dios. No olvidemos la gracia y la providencia de Dios, y ahorita voy a explicar por qué esto. El segundo punto está en el texto número 5, donde dice, pero de los demás de ellos no se agradó Dios. El segundo punto es, no ignoremos que el pecado desagrada al Señor y el Señor lo castiga. El Señor no pasa por alto el pecado. Las consecuencias del pecado siempre vienen a nuestra vida. Si bien el Señor perdona nuestros pecados, las consecuencias siguen viniendo. Y vamos a ver un ejemplo trágico, un ejemplo drástico que vemos en el libro de Números. En tercer lugar, en el texto número 6, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Nuestro tercer punto es, no ignoremos la palabra de Dios. Entonces, 3 cosas vamos a observar. No ignorar la gracia y la misericordia de Dios. En segundo lugar,
no ignorar que el pecado desagrada grandemente a nuestro Señor y Él lo castiga. Y número 3, que no debemos de ignorar la palabra de Dios, es decir, las advertencias que encontramos en la palabra de Dios. Este pasaje es un pasaje muy sencillo y muy fácil de explicar en el sentido de que está bosquejeado de una manera muy sencilla, porque nos da una narrativa, un recuento de la narrativa de los 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto y cómo ellos pecaron de tal manera al punto que no entraron a la tierra prometida, excepto 2 personas de todos los que salieron de Egipto. Y comenzamos en el texto número 1. Primer punto es no ignorar la gracia y la misericordia de Dios. Dice el texto, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¿Notan lo que dice en el texto número 1 al texto número 4? ¿Puede usted observar las repetidas ocasiones en las que dice todos, 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 todos? En primer lugar, nos dice, no quiero... Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. ¿Qué es lo que nosotros no debemos de ignorar de acuerdo al apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, no quiero que ignoren que nuestros padres, en primer lugar, todos estuvieron bajo la nube. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo que todos estuvieron bajo la nube? Ustedes saben que el Señor Jesucristo, digo el Señor Jesucristo porque en el texto número 4, dice que el Señor Jesús los seguía. En todo su deambular, en los 40 años por el desierto, en la preencarnación del Señor Jesucristo estuvo con ellos. Era el Señor Jesucristo el agua de la cual bebían. Por eso dice el Señor, dice el Evangelio de Juan, el Señor Jesús dice, yo soy el agua viva, el agua de vida. El que de mí toma no volverá a tener jamás sed. En el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Entonces, lo que está haciendo aquí el apóstol Pablo es hacer un recuento de estas cosas. Específicamente menciona los 40 años después de la liberación de la esclavitud. Todos eran esclavos, pero la gracia y la misericordia de Dios los liberó de la mano de Faraón, de la esclavitud. Dios los liberó del hombre más poderoso, del ejército más poderoso del mundo. El Señor mostró su mano, mostró su poder a través de milagros en los cuales humilló a toda la nación y humilló al faraón y humilló al ejército, ahogándolo, inundándolo en el mar. Y todos los padres, todo el pueblo de Israel, incluyendo la gente que se había mezclado con ellos, todos estos experimentaron la gracia liberadora de Dios, cómo Dios los liberó de la esclavitud. De la misma manera, hermanos, todos nosotros, los verdaderos cristianos y aún los que escuchan el Evangelio y participan del estudio de la palabra de Dios, están recibiendo la gracia de Dios. Estamos recibiendo la gracia de Dios. La palabra nos dice que fuimos salvados por gracia, no por obras. Y estamos aquí en esta mañana por la pura gracia de Dios. No hicimos ningún mérito para estar presentes delante del Señor. No hicimos ningún mérito para poder ser parte de la iglesia. No pagamos una membresía, no cumplimos con ciertos requisitos impuestos por el hombre. No, el Espíritu Santo en el momento de salvarnos y de regenerarnos nos metió al cuerpo de Cristo. Y somos parte de la iglesia porque hemos recibido, ¿qué, hermanos? La gracia de Dios. Así el pueblo de Israel recibió la gracia de Dios liberándolos de la esclavitud. Y una vez liberándolos de la esclavitud, los metió a un desierto. ¿Usted sabe lo que es un desierto? ¿Usted se figura el cuadro del desierto? En el desierto no se puede cultivar, en el desierto no se puede trabajar, en el desierto lo único que se puede hacer es deambular, viajar, con el gran peligro de perder la vida. Es más, nadie puede estar en un desierto 40 años sin que desaparezca. Le doy unos cuantos días para que muera de hambre. Entonces el Señor, en su gracia y en su misericordia, los saca de la mano de Faraón y los mete al desierto. No hay agua,
no hay comida. Durante el día el sol es totalmente abrasador, quema, destruye. Y durante la noche el frío es implacable, puede morir de hipotermia. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Ya vimos la gracia de Dios que los saca al pueblo de Israel y vemos que los mete durante los 40 años y en esos 40 años Dios manifiesta su providencia, les da de comer. Dios manifiesta su providencia dándoles qué beber y qué comer y haciendo que sus vestidos y su calzado no se desgastaran, haciendo que durante el día una nube los guiara, siendo el Señor Jesucristo quien los guiaba, y esa nube protegiéndolos del sol, y durante la noche el Señor Jesucristo en un fuego, haciendo una columna de fuego que les daba calor para que no murieran. ¿Qué es lo que vemos ahí, hermanos? La pura providencia y misericordia de Dios. Eso es lo que vemos. Y lo mismo lo experimentamos cada uno de nosotros, hermanos, en este día. Después de habernos salvado el Señor por su misericordia, Él sigue proveyéndonos. Él nos da cada día. Hermano, usted recibe y yo recibimos un pago el fin de semana o cada 15 días, depende cómo le paguen, por la gracia y la misericordia de Dios. Usted tiene lo que tiene por la gracia y la misericordia de Dios. Si no fuera por la providencia y la gracia y la misericordia de Dios, usted y yo estaríamos desnudos. No podemos tener nada sin que el Señor nos lo conceda. ¿Qué acaso eso no es lo que vemos cuando de repente una persona que está en todas sus plenas facultades físicas viene una enfermedad terminal y lo invade y se acaba totalmente? Si tiene dinero pierde todo lo que tenía. Si tiene fuerza las pierde, si tiene belleza la pierde, pierde todo, hermanos. Pero por la gracia y la misericordia de Dios estamos respirando nosotros en esta mañana. Entonces la exhortación del apóstol Pablo es que el pueblo de Israel ignoró la gracia y la misericordia de Dios. Y la exhortación para nosotros en esta mañana es exactamente la misma. No ignoremos que somos miembros de la iglesia, del cuerpo de Cristo, por gracia. Tú no pagaste nada para estar acá. El Señor no te debe nada a ti, el Señor no me debe nada a mí. Todo lo contrario, le debemos al Señor nuestra vida, nuestra salvación. Y también la misericordia y la gracia de Dios en su providencia nos está dando todos los días. La Escritura dice que Él hace salir su sol para justos y para injustos. Respiramos en esta mañana porque el Señor nos concede respirar. Tú puedes estar sentado en esa banca sin perder el balance de caerte al suelo porque el Señor te lo está permitiendo. Ustedes saben cómo funciona el circular de nuestra sangre, ¿verdad? Funciona de una manera tan perfecta que produce un balance en el cuerpo. Si ese fluir de la sangre se va en una dirección donde se le obstruya el poder fluir como debe, el cuerpo se cae, no puede estar parado. No puede estar parado. Hace unos días en la clase que estoy tomando en el seminario, el maestro tiene un problema de esos. Y de repente estábamos en la clase y nomás dijo, bájeme al suelo, acuéstenme. Y fueron varios y lo acostaron en el suelo y se quedó ahí como 5 o 6 minutos. Después se paró como si nada pasara. ¿Qué estaba haciendo? Explicándonos que tiene un problema por sus oídos, por su nariz, que la sangre no circula bien. No puedo explicar todo porque no le puse mucha atención a su explicación. Mi punto, hermanos, es que usted y yo estamos sentados y no caemos al suelo porque el Señor es misericordioso. Porque usted no pagó para tener un buen balance en su sangre. ¿Y qué acaso eso no se llama providencia de Dios? Entonces el texto dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Hermanos, todos estuvieron bajo la nube. En Éxodo 13:21 dice, y Jehová iba delante de día en la columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. ¿Cuál fue el propósito de Dios? Que vivieran. Si Dios no hubiera hecho, hubieran perecido en el desierto. Estarían sus huesos sepultados en la arena en el día de hoy. Ahí estuvieran. Dios permitió que 40 años estuvieran ellos caminando. Luego dice en el texto número 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¿A qué se refiere?
al poder escapar del ejército egipcio y ser liberado. Y el Señor abrió el mar en dos, y cuando su pueblo pasó, después el Señor mismo lo volvió a cerrar para hacer dos cosas. Una, permitir que su pueblo cruzara. Dos, para inundar y ahogar a sus enemigos y acabar con ellos. El Señor es misericordioso. Cómo pudieron pasar sin tener que mojarse, y cómo sus enemigos fueron inundados con todo el poder y la furia del mar, que estaba manifestándose la furia de Dios sobre los enemigos de Israel. En el texto número 4 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los guiaba, y la roca era Cristo. Cuando llegan al primer parada, después de 3 días, llegan al lugar de las aguas amargas. Y el Señor le manda a Moisés que tiren un árbol en las aguas, y las aguas se hacen dulces, y el Señor les provee. Después los lleva a un lugar donde había 15 manantiales de agua y palmeras, y el Señor les da descanso. Después el Señor les provee agua de la roca vez tras vez. ¿Pero de qué bebían, hermanos? Bebían de Cristo. Hermanos, de la misma manera, nosotros estamos acá por la gracia y la misericordia y la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Sin el Señor Jesucristo, si el Señor Jesucristo no hubiera derramado su sangre, no tendríamos nosotros perdón de pecados. Sería imposible. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Señor Jesucristo hizo posible, porque la ira de Dios cayó sobre Él. Y el Señor manifestó toda su justicia, y su justicia fue satisfacida. ¿Qué es lo que ocurrió acá? Lo que ocurre es que la misma figura que ellos experimentaron, nosotros la experimentamos hoy en toda su plenitud. El Señor Jesucristo está con nosotros en esta mañana. Y el Señor Jesucristo edifica su iglesia. Eso fue lo que Él prometió hacer, edificar su iglesia. En el Evangelio de Mateo nos dice eso. Pero vemos, hermanos, seguimos leyendo, dice que bebieron de la roca espiritual que los seguía, la roca que es Cristo. Y luego viene en el versículo número 5, vemos nuestro punto número 2. Viene un pero. Ellos recibieron gracia de Dios y recibieron misericordia, donde Dios manifiesta su providencia dándoles todo. Pero la pregunta es, ¿cómo reaccionaron ellos? Y el texto nos dice, en segundo lugar, tenemos que tener cuidado a no ignorar que el pecado, hermanos, el pecado es castigado porque ofende a Dios. Dice el texto, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Ahora, cuando escuchamos esa figura, posiblemente nosotros podemos decir, oh, sí, es que eran quejiches, eran idólatras, eran murmuradores, eran fornicarios, deseaban cosas que no tenían que desear. No, hermanos, no todos. ¿Sabe quién quedó en el desierto? Moisés y Aarón. ¿Qué hizo Moisés para no entrar a la tierra prometida? ¿Qué hizo Moisés que desagradó a Dios? Si yo les digo a ustedes, es que todos quedaron postrados en el desierto por desobedientes, por malos, por pecadores, ustedes dirán, sí es cierto. Pero si les digo, Moisés quedó porque desobedeció a Dios, y a Dios no le agradó el pecado de Moisés. Y Dios no hace acepción de personas. El Señor castiga todo pecado, hermanos. Leemos la historia en el libro de Números, capítulo número 21. Números 21, si quieren ir conmigo ahí por un momento. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto, hermanos? Porque esta historia es una historia que nos debe de poner a pensar a nosotros en esta mañana. Dice en el capítulo número 20, no 21. Capítulo 20 dice, y llegaron los hijos de Israel, toda la congregación al desierto de Sim en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murmuró María, y allí fue sepultado. Murió.
Entonces, el punto, hermanos, cuando llegaron ahí, en el texto número 2, dice, y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés, ¿y contra quién, hermanos? Contra Aarón. Para este punto, el pueblo ya había murmurado, el pueblo ya tenía cansado a Moisés, y estos se ponen y murmuran, y el Señor les da un mandato. Texto número 3, dice, y habló el pueblo contra Moisés diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. Texto 4, porque hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias. Y sigue la quejadera. Después, en el texto número 10, dice, reunió Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de estas peñas. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Figúrese por un momento, hermanos, piense por un momento el escenario. Primero murmuran, se quejan, están peleando contra Moisés, le dicen que mejor se hubieran quedado allá donde estaban, no importa que fueran esclavos, pero tenían comida, tenían agua, tenían todo. Y entonces Dios le manda a Moisés que le hable a la roca. Le dijo, háblale a la roca. Y Moisés golpea la roca. Hermanos, una pequeña palabra. ¿Cuál es la diferencia en que Moisés le hubiera hablado a que le hubiera golpeado? ¿Sabe cuál es la diferencia? No obedecer a Dios. No obedecer a Dios tal y como Dios manda que las cosas se hagan. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esto? En el texto número 11 dice, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y viene el problema. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarte delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Cuando uno termina, hermano, la historia del libro de Números, uno ve que, hermanos, solamente entraron Caleb y Josué de toda esa generación. Pero cuando hablamos de todos los que murmuraron y los que pecaron, tenemos mucho que decir. Pero cuando pensamos en Moisés, que por una pequeña desobediencia, hermanos, una sola desobediencia, una sola palabra, ¿cuál era el punto? El punto, dirían hoy, el agua salió. ¿Por qué se preocupa Dios? Ese no es el punto, hermanos. El punto no es hacer las cosas como el Señor manda. ¿Qué le costó a Moisés, hermanos, esto? No entrar a la tierra prometida, su vida. ¿Qué nos enseña esto, hermanos? Que no importa cuántos años tengas tú en tu vida cristiana, no importa que seas el pastor de la iglesia y que hayas ganado cientos de almas, o miles, o unas 10, o 15, o 20, no sé qué, que hayas predicado fielmente por toda la Biblia, que tengas récord de libros escritos, que seas un miembro de la iglesia que tiene señoría, que tiene lo que puedas tener en la iglesia. Si no hace las cosas de acuerdo a la voluntad del Señor, el Señor no se va a agradar, hermanos. Hermanos, ¿podemos ver esto? Que el Señor no hace acepción de personas. ¿Lo puede ver ahí? La Escritura dice que Moisés era el hombre más manso en toda la tierra. Esas son las palabras de Dios. Así dice Dios de su siervo. Y sin embargo, el hombre más manso de toda la tierra, el hombre que le sirvió a Jehová fielmente, porque cuando leemos en el Nuevo Testamento, leemos que Moisés fue fiel en toda la casa de Israel. Sin embargo, por una pequeña desobediencia, Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? La aplicación para nosotros es que Dios
castiga todo pecado, hermanos. Sí nos perdona. Dios perdonó a Moisés, porque Moisés tiene vida eterna en este momento. El Nuevo Testamento nos confirma, porque se refiere a Moisés como un hombre fiel en toda la casa, en todo lo que hizo. Moisés está en la presencia del Señor, pero Moisés no pudo ver la promesa de Dios cumplida en su vida por desobediencia. Hermanos, ¿eres tú mejor que Moisés? ¿Soy yo mejor que Moisés? No somos ni la sombra de Moisés. No somos nada comparados a Moisés, hermanos. ¿Dios va a pasar por alto tus berrinches y tus caprichos? A Dios le va a parecer bien que, así dice la Biblia, pero a mí me parece que. ¿Está bien eso, hermanos? No, hermano, no. Yo no sé cuántos años tengas tú aquí en la congregación. Yo no sé cuántos tengas. Yo ando cerca de 22 años. ¿Eso me da a mí razón para no obedecer al Señor? No. ¿Para hacer lo que a mí me da la gana? Tampoco. No, hermanos. No ignoremos, hermanos, que Dios castiga todo pecado, porque todo pecado le ofende. Volvamos a nuestro texto, hermanos. Volvamos a nuestro texto. Una vez más, aquí leyendo en el texto número 5, nosotros podemos leer que dice aquí, pero de los más de ellos, y cuando dice Pablo de los más de ellos, creo que se quedó corto en la expresión de sus palabras. Casi de todos, ¿verdad, hermanos? Solamente dos no fueron dejados postrados en el desierto. Dice el texto 5, pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Es necesario, hermanos, agradar a Dios. ¿Cómo? Obedeciéndolo. No hay otra manera. No hay otra manera. Hay personas que creen que pueden adorar a Dios porque tienen talentos. Y que mientras que sirvan a Dios con esos talentos, la cosa está cumplida. Yo ya serví al Señor. Tengo mi talento, ya lo he dado para el Señor. No, hermano. Tu talento, si no está con obediencia, de nada sirve para el Señor. De nada sirve para el Señor. Alguien puede decir, oh, pues la niñita esa chiquita que canta acá con el coro, ¿cómo ha de estar Dios de contento con ella? No, niñita chiquita, si no obedeces a tus papás y obedeces a tu mamá y obedeces al Señor, Dios no se agrada de tu canto, ni de la voz de ninguno de nosotros, hermanos. ¿De qué me sirve cantar y adorar al Señor y exaltar su gloria si no quiero obedecer su palabra, hermanos? De nada. Es basura. Toda mi apariencia externa no agrada a Dios si mi corazón no está sujeto a lo que dice su palabra, hermanos. El Señor Jesús dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Si no, es amor hipócrita. Es amor hipócrita nada más. Y no importa quién sea, no importa que sea, digo la niña chiquita porque es mi hija. Y pueden ser los hermanos grandotes y los hermanos, todos los hermanos estamos aquí. Ese no es nuestro punto, el punto es agradar a Dios, hermanos. Texto 6. Entramos a nuestro tercer punto. No debemos de ignorar la Escritura. No ignoremos la Escritura. El texto número 6 dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Tú crees, hermano, que el libro de Números, parte de Éxodo del libro de Números, están escritos porque Moisés tenía que escribir y le escribió a la nueva generación que iba a entrar a la tierra prometida? No, hermanos, se escribieron primero para ti y para mí, porque somos los que estamos vivos en este momento. En el tiempo de Pablo se escribió para los corintios. En nuestro tiempo se ha escrito para nosotros. Está escrito acá para que tú y yo lo podamos ver. La Biblia es la palabra de Dios que es viva y eficaz, hermanos. Tenemos que leerla, tenemos que obedecerla. Estas cosas se escribieron para nosotros. Ahora, hay una referencia más que el apóstol Pablo utiliza en el libro de Romanos capítulo 15, texto número 4. Romanos 15:4. Dice, porque las cosas que se escribieron antes
para nuestra enseñanza se escribieron. Primera cosa, ¿qué debemos de aprender del pueblo de Israel? Que tenemos que tener cuidado de no ignorar, menospreciando la gracia y la providencia de Dios todos los días de nuestra vida. Y déjeme explicar un poquito más acerca de esto de la gracia y la providencia. Cuando hablo de eso no me refiero solamente a las cosas espirituales. Me refiero a todas las cosas, a lo que tenemos, a lo que no tenemos. No lo tenemos porque Dios no nos los da. A lo que me refiero es que todas las cosas son dadas por la gracia y la misericordia de Dios, y sea lo que yo tenga en este momento, no importa que esté enfermo, tengo que darle gracias a Dios aún por mi enfermedad. No importa que no me sienta bien en esta mañana, tengo que adorar a Dios sin importar cómo me siento. Como esté, hermanos, como esté así tengo que adorar al Señor, porque es la gracia y la providencia de Dios. Entonces, estas cosas se escribieron en primer lugar, dice aquí el apóstol Pablo, para nuestra enseñanza. Y luego dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Note el lenguaje que el apóstol Pablo habla aquí. El apóstol Pablo no dice para que leyendo la Escritura te sientas consolado. No, dice que las Escrituras nos consuelan. Porque son vivas, porque es Dios mismo, porque es su palabra. Esta mañana nos está consolando. Yo no sé cuál sea la situación que usted esté pasando en el día de hoy, pero la palabra tiene palabras de enseñanza y de consuelo para usted, sin importar la situación que esté pasando. Y tenemos que aprender a cerrar nuestros ojos en lo que está pasando y abrir nuestros ojos a lo que la Escritura dice. Y decir, lo que la Escritura dice es la verdad, sin importar lo que mis ojos están viendo en este momento. Sin importar lo que mis ojos ven en este momento. Mis ojos me pueden traer desánimo. Mis ojos me pueden traer el ver quejas e imitarlas. Mis ojos me pueden traer muchas cosas porque veo, porque escucho, porque empiezo a razonar. Pero si la Escritura me dice a mí otra cosa, yo tengo que confiar en lo que la Escritura me dice, hermanos. Lo que la Escritura me dice. ¿Por qué? Porque dice el texto, a fin de que por la paciencia, la Escritura me produce paciencia a mí y me da consolación. Tengamos esperanza. Esa consolación produce esperanza en nosotros. ¿Qué cosas hizo el pueblo de las cuales no se agradó el Señor? Vamos a leerlas. Dice en el texto número 6 que estas cosas fueron escritas para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Aquí viene la lista, texto número 7. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. ¿Y qué fue lo que hicieron, hermanos? Ese es pecado de idolatría. Fueron idólatras. Esto se fue como un ejemplo para nosotros para que no seamos, de acuerdo a lo que dice el texto número 7, que no seamos idólatras. Como ellos se sentaron, hermanos, y ellos adoraron en idolatría, dejando de adorar a Dios. En Éxodo 32, 28 dice, y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Después de adorar en su idolatría, Dios traspasó la vida de aproximadamente 3,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños que no se mencionan. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Este pecado, el pecado de la idolatría, trae como consecuencia la ira de Dios. ¿Qué es la idolatría en nuestro día, en nuestro tiempo, hermanos? Idolatría es no adorar y obedecer al único y verdadero Dios y hacernos nosotros uno de nuestra propia imagen y semejanza. ¿Cómo sería esto? Saber que la Biblia dice algo,
pero a mí me parece que lo voy a hacer de esta manera. ¿Qué es lo que hago? Me creo un Dios a mi propia imagen y semejanza. La Biblia dice que Dios castiga todo pecado, pero no, yo creo que Dios es amor y es misericordioso y eso no me va a pasar a mí. Pues tienes un falso Dios. Porque nuestro Dios es celoso y cela a sus hijos y los castiga y los reprende y todo pecado es disciplinado. Entonces, primera exhortación es a no codiciar cosas malas. ¿Qué codicias hicieron ellos en el desierto, hermanos? Tenían maná, ¿verdad? Que descendía durante la noche y tenían que ir a levantarlo en la mañana. Y luego tenían que ir y cocinarlo y hacer pan. Y dice la Escritura que sabía como aceite nuevo, aceite fresco. Y se cansaron. Sin embargo, el Nuevo Testamento dice que comieron pan de príncipes. El Nuevo Testamento dice, comieron lo que ningún hombre en esta tierra ha comido. Pan que Dios les dio. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios les dio y se lo puso en sus manos, ellos dijeron, no, gracias Dios, muchas gracias, yo quiero esto otro. Yo quiero esto otro. ¿Qué pasa, hermanos, con muchos jóvenes? Muchos jóvenes que conocen lo que la Escritura dice y que saben que el Señor les manda que busquen a una mujer que tenga temor de Dios, porque esa es la que agrada a Dios. Y que si se pueden casar con ella, se casen con ella. Yo recuerdo haberle hecho una vez una pregunta a un grupo de jóvenes aquí en la congregación y les dije, ya esto de hace muchos años, estábamos jóvenes nosotros, y les dije a las mujeres, hermanas, si tienen a dos jóvenes frente a ustedes, uno es piadoso, tiene temor de Dios, pero parece un nerd. ¿Saben qué es un nerd? Trae camiseta cuadrada, se faja bastante alto, trae lentes cuadraditos. Es un genio de computadoras, pero tiene a un lado a un hombre, a un muchacho joven, atleta, alto, X persona. Gracias, Gabriel. Es la de la semana pasada, hermanos. Gracias, hijo. Ahorita voy a tomar. Entonces, tiene a un joven con todas esas características, pero no le importa a Dios, no quiere saber nada de Dios. ¿Con cuál se casarían? Y se quedaban calladas riéndose. Se rieron. Se rieron. No, sean sinceras, díganme la verdad. Pues con el joven guapo, dice, ¿quién va a querer al feo? Pero las consecuencias que se pagan, hermanos. Porque la belleza física se acaba. Usted tal vez no lo va a creer, pero yo era guapo. Y estaba delgado. Y era atlético. Todo lo que usted no se imagina, todo se acaba. El punto es, hermanos, codiciar lo que Dios no nos da. Si Dios no te da algo, no lo codicies. Hermanos, dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos fueron traspasados por muchos males. Por muchos males. Entonces no hay que codiciar, no hay que ser idólatras. Texto número 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. La fornicación tiene que ver con todos los pecados sexuales, con todos. La palabra que usa la Escritura es porneia, de donde sale la palabra pornografía, que es inmoralidad impresa, sea en revistas, sea en películas, puede ser en audio, todo lo que tiene que ver con pornografía, todas cosas que no debemos de ver, que no debemos tocar, que provocan, que hacen batallar los deseos del alma. La Escritura dice que nos apartemos de todas esas cosas, de todas esas cosas, de todas. Que no seamos fornicarios, hermanos, de todo. Donde tú estás, donde estás solo, donde crees tú que nadie te puede ver, donde puedes entrar a tu computadora, posiblemente estando solo, y a lo mejor eres muy hábil para borrar tu rastro en la computadora. Pero mi pregunta es, ¿quién va a borrar el rastro de tu pecado en tu alma y en el récord de Dios? Nadie. Nadie.
Tiene que tener uno mucho cuidado, hermanos, con el asunto de la computadora, mucho cuidado. Y será bueno instruir a los padres de cómo manejar este asunto de la computadora en sus hijos, porque eso es importante. Hermanos, hay jóvenes que se atan de por vida con la pornografía y se destruyen sus vidas. ¿Por qué? Porque no se dieron pasos de prevención. Y yo entiendo que la prevención también es buena, pero al final, hermanos, es el corazón de la persona. Yo les puedo prohibir a mis hijos esto, les puedo poner filtros en el internet, puedo saber cómo guardar el historial, cómo saber si lo han borrado, pero al final, hermanos, es el temor de Dios en sus vidas. No es otra cosa más que eso. El texto aquí dice a todos los jóvenes y a todos los viejos, a todos nosotros, nos dice que no seamos fornicarios como ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque el fornicario cae muerto, su vida se destruye, la vida se acaba, la vida queda totalmente destruida. Uno de los beneficios, mis amados hermanos, para los jóvenes digo esto, uno de los beneficios de estar viejo es de ver la vida de aquellos que no caminaron los caminos del Señor y ver cómo sus vidas han sido destruidas poco a poco por el pecado, Hay un joven que es de mi pueblo, un muchacho joven, estaba jovencito, estaba hablando como a los 14 años más o menos. Este joven, yo hace poco lo vi, pero cuando estábamos muchachos, era un actor de películas, hermanos. Simpático, mucho cabello, ojos hermosos, rostro bien cortado, cuerpo bien definido. Y todas las jovencitas estaban locas atrás de él. Todas. Y fue creciendo y fue echando a perder su vida poco a poco. Se envolvió finalmente con una mujer que había vivido de la misma manera que él había vivido. Ellos viven ahorita aquí en Estados Unidos, pero está destruido, totalmente destruido, porque dedicó su vida a la fornicación. Destruido físicamente. No es ni la sombra de lo que era cuando estaba joven. Al final todo se destruye, todo se acaba, hermanos. Todo se termina. Por eso lo más importante es agradar al Señor viviendo vidas limpias y vidas santas, hermanos. Y en el texto número 10 viene otro pecado, que es el pecado de la murmuración. Dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Qué es la murmuración? La murmuración es el pecado de decir que no recibo lo que yo quiero. Es estar insatisfecho por las cosas que tengo en el momento. Es el ejemplo del pueblo de Israel que vivió una vida insatisfecha a los 40 años, no estando contento con lo que Dios le dio. Y nosotros en el día de hoy podemos vivir de la misma manera, hermanos. Criticando, renegando, diciendo, se hizo esta decisión en la iglesia, pero yo dije que sí, pero no estoy de acuerdo. Y eso pasa entre nosotros, hermanos. Usted puede tomar una decisión. ¿Cuántos están de acuerdo? Todo el mundo. ¿Cuántos están en contra? Nadie levanta la mano. Pero después, no me pareció. Y yo digo, ¿por qué no hablaste? Porque eres pecador y te gusta pecar. Te gusta murmurar. Te trae placer el murmurar. Sin embargo, la murmuración es castigada por Dios. Es un pecado que el Señor lo castiga, que el Señor lo detesta. Y no hay que practicarlo. Texto 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo. ¿Y qué más, hermanos? Y están escritas, ¿para quién? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenga cuidado. Alguien puede decir, no, pero es que a ellos, es que ellos eran así. No, hermano, ten cuidado, podemos caer. Mira lo que dice Pablo, si va un capítulo atrás, en el capítulo 9, texto 27, ¿qué dice Pablo que él hace con su cuerpo?
Dice el texto 27, sino que golpeo mi cuerpo, lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Hermanos, hay que poner este cuerpo en sujeción. No hay que darle lo que quiere ver. No hay que darle lo que quiere escuchar, que nos puede llevar a estos 5 pecados que acabamos de ver, los cuales detesta el Señor. Cuando viene el deseo de codiciar lo que no tenemos, no lo codicies porque vas a entrar en problemas. Cuando viene el deseo de cambiar la persona de Dios pensando que Dios no es así, aunque lo ves claro en la Biblia, no lo cambies, no seas idólatra. Cuando viene el deseo de la fornicación, no forniques. Cuando viene el deseo de tentar al Señor, no lo tientes. Cuando viene el deseo de murmurar, no murmures. ¿Por qué? No le des a tu cuerpo lo que tu cuerpo quiere. Somete tu cuerpo, dice Pablo en el texto 27. Cuando dice la palabra golpeo, literalmente, esta palabra contiene la idea de darse un golpe debajo del ojo. No estoy diciendo que vengan moreteados el próximo domingo. No se refiere a eso. Sino espiritualmente, hermanos, tener dominio propio, dominar nuestro cuerpo. No darle lo que quiere dar, lo que quiere el cuerpo. No dárselo. Es poquito lo que está ahí, pero pues no importa. No lo veas, no lo toques, no lo murmures, no lo acaricies. Y luego el texto número 13, para que ninguno pongamos excusa, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Todo lo que venga a nuestras vidas, hermanos, Dios lo permite. Y hay unas 2 palabras que quiero ver aquí. Pero fiel es Dios, escucha esto, que no os dejará ser tentados más de lo que poder resistir. Y luego escucha lo que dice, sino que dará también juntamente con la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios permite la tentación en nuestras vidas. Dios no es el autor de la tentación. Dios no es tentado ni tienta a nadie. Dios no tiene nada que ver con el pecado. Él es totalmente separado. Pero el Señor nos va a dar la salida para que podamos, ¿y qué dice la palabra final, hermanos? Soportar, resistir, contender, hacer un fuerte de resistencia. ¿Cómo se hace esto? El fuerte de resistencia se hace, en primer lugar, hermanos, no ignorando, como dice el texto número 1, y hablando de los primeros 4 textos, no ignorar la gracia y la misericordia de Dios. En segundo lugar, en el texto número 5, no ignorar, hermanos, que todo pecado es castigado. Y más adelante, en el texto número 6, no ignorar la palabra de Dios. No ignorar esas 3 cosas. No lo ignoremos, hermanos. Estemos constantemente alertas para poder tener victoria sobre el pecado. Esto, hermanos, es una amonestación o una exhortación contra el pecado. Una advertencia contra el pecado. Y esto es el amor de Dios. El Señor nos quiere prevenir. El Señor quiere prevenirnos de que caigamos en pecado. Él nos quiere mantener puros, nos tiene que mantener limpios. Yo sé, y repito una vez más, que no es popular el mensaje, no lo es, pero les vuelvo a decir lo que siempre pienso. ¿Qué me importa a mí que no sea popular? Me tiene que importar lo que dice la palabra de Dios. Y yo me tengo que apartar de esas cosas. La exhortación es para mí, hermanos. Como dijo Pablo, no sea que yo siendo heraldo de muchos venga a quedar descalificado. Esto es tremendo, eso es tremendo. Pero tenemos que poner atención en estas cosas. Vamos a orar, hermanos.